Bienvenidos a Huertinga, hoy estamos celebrando los 20.000 suscriptores, así que vamos a hacer un video distinto, un poco más distendido. Hace tiempo YouTube me viene recomendando un video que es estos de Hack Life, de trucos, que en este caso es de jardinería, de esos que te van a cambiar la vida, y me fijo que tiene 24 millones de visitas, algo que creo que nunca vamos a llegar acá en Huertinga, así que vamos a probarlo. El título del video nos dice, más o menos en mi traducción, 27 trucos de jardinería que querrás saber. Y por lo que se puede ver en la imagen de la miniatura, hay una especie de planta en una banana que, por lo que se ve en la imagen siguiente, a los pocos días, como dice arriba en rojo, crecería esa planta en la banana. Así que bueno, vamos a ver. Básicamente hay un señor con un guante verde que desprende un esqueje de una planta que ya vamos a tratar de ver cuál es, hace un cuadradito en una banana, pone ese esqueje y al cabo de unos pocos días, como se ve, saca el esqueje con raíces y lo pasa a una maceta. La primera cuestión, ya que el video no lo dice, es saber qué planta es, porque si vemos la miniatura, la imagen de la derecha, pareciera que fuera una jaguartia, una suculenta. Pero si vemos bien esa imagen, en realidad es un dibujo. O sea, ni siquiera es una fotografía de lo que después sucedió, es un montaje. Así que tenemos acá ya la primer mentirita del video. Bueno, ya empezamos mal, pero si vemos la planta que aparece en ese video, pareciera que fuera alguna variedad de aloe vera, por la forma que tienen las hojas, esas espinas en los contornos y esas manchitas más claras, así que como justamente tengo una aloe vera en el patio, vamos a desprender un hijuelo para hacer esta prueba. Bueno, ya tenemos el hijuelo que lo desprendimos y vamos inmediatamente a empezar esta prueba, ya que en el video no lo deja cicatrizar ni nada, y tenemos también la banana. Y no nos olvidemos de los guantes de cocina, que parece que es fundamental, que bueno, era el color que había, así que vamos a empezar. Huertinga, no seas desconfiado, ¿no ves toda la gente que lo vio? Este método va a funcionar, como que me llamo Carlitos. Bueno, comenzamos haciendo el corte en la banana, que hay que hacer este cuadradito, que parece fácil, pero bueno, a mí me cuesta un poquito, así que vamos a, de a poco, un pulso medio raro el mío, hacer el cuadradito para después poner el esqueje. No es tan fácil como parece, si no pónganse a cortar un cuadradito en una banana, no es algo tan sencillo. Pero ahí, bueno, con el guante de cocina fundamental retiramos el cuadradito. Seguimos, pero para acá un poquito en esta imagen, mirala bien. Cuando retiró el hijuelo de la maceta, como pueden ver en esta imagen, no tenía raíz o tenía una pelucita o una raíz mínima, ese esqueje, pero cuando lo pasó a la banana ya tenía un montón de raíces. O sea que en el interín, en ese trayecto que hizo, que debe estar a kilómetros, sacó un esqueje sin raíz y antes de ponerlo en la banana ya tenía raíces. Es increíble. O sea, debe ser el olor de la banana que hace que el esqueje le salgan raíces. Bueno, en mi caso no pasó. Así que ya tenemos la segunda mentirita en menos de 10 segundos. Así que continuamos, ponemos el esqueje en la banana, que como les había dicho en mi caso, por el olor de la banana no le salieron raíces automáticamente. Y vamos a empezar esta prueba con estos días hasta que la banana empiece como a pudrirse. Agarré una banana que no estaba del todo saludable porque no iba a perder una banana perfecta en esto. Esto me llevó alrededor de 8 días hasta que la banana se puso casi totalmente negra. Y tengan en cuenta que está en descomposición, o sea, empieza a largar feos olores, segregar algunos líquidos y alrededor aparecen estas mosquitas de las frutas. Pero bueno, sigamos, pero pará, acá hay que parar de nuevo. Fíjense bien que está sacando el esqueje y no creció nada, o sea, cuando la sacó de la maceta al comienzo del video tenía el mismo tamaño que tiene ahora que la saca de la banana. Y en la miniatura del video lo que me estaban mostrando era que la suculenta iba a crecer adentro de la banana. Así que tenemos la tercer mentirita del video. El momento de la verdad y no hay raíz, la banana está completamente podrida, tiene una colonia de hongos naciendo adentro que ya deben estar por independizarse y fundar un país.
Y nuestro esqueje obviamente se pudrió en el tallo. Esto era lo que iba a suceder, lamentablemente no es lo que pasa en el video, no sale con raíces, así que esto no lo intenten, no funciona, es totalmente falso, como hemos mostrado que es 4 veces mintiéndonos. Yo te dije que no iba a funcionar. Bueno, Carlitos, no me dijiste eso y esto no funciona. Quédense tranquilos que el esqueje lo vamos a tratar de recuperar, vamos a sacar esa parte podrida. Y si les gustó el video, dejen como siempre muchos likes, comentarios. Y si no están suscritos, suscríbanse, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Vamos por más. Así que muchas gracias a todos ustedes, nos vemos en el próximo. Chao.